En los pasajes que acabamos de leer, se revela el misterio del regalo más grande de todos los siglos, el regalo de vida de parte del cielo. Estaba profetizado Jesús desde mucho antes de nacer. En realidad, la primera profecía de la simiente de la mujer que le pisaría la cabeza al diablo la encontramos en Génesis capítulo 3. Jesús había sido profetizado 4000 años antes de su nacimiento. Y la Biblia dice también que Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios, en su presciencia, en su conocimiento de todas las cosas, sabía cuál iba a ser la condición del ser humano cuando caería en pecado, e hizo provisión desde antes de la fundación del mundo, porque Dios nos ama. Amén. Dios nos ama. El nombre que se revela en el versículo que leímos dice Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Para esto nació Emmanuel, para habitar no solamente en medio de nosotros, sino para habitar con nosotros, para habitar con nosotros. La historia del nacimiento de Jesús es una historia conmovedora. Ustedes la han escuchado muchas veces, la han visto en televisión, en programas, en películas. Es la historia más bella jamás dicha. Su relato no se encuentra solamente en los evangelios. Su relato se encuentra en la creación y a través de toda la Biblia. El amor de Dios alcanzando a un hombre que menospreció el señorío de su creador. Esta historia queda sin fruto, mi hermano. Año tras año, nosotros vemos año tras año, el mundo entero celebra la encarnación de Dios y celebramos Dios con nosotros, y año tras año se va desvaneciendo cada vez más el concepto del por qué tuvo que Dios encarnarse y habitar en medio de nosotros. En la mañana estudiábamos en el culto Esperanza que muchos se han quedado sin abrir el regalo maravilloso de la vida eterna. Han menospreciado. La Biblia dice que la condenación para el hombre es que un solo pecado, el pecado de rechazar la gracia divina. La Biblia dice, esta es la condenación que vino al mundo, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si Dios mismo vino a rescatar al ser humano y a salvar al hombre de sus pecados, y vino para hacer morada con el hombre, y si decimos que esta historia es conmovedora y ha cambiado a miles y miles de personas, ¿por qué es que todavía cientos y miles y millones de personas se han quedado sin fruto? Porque, mi hermano, su corazón no ha sido conmovido a un arrepentimiento. Y a menos que esta historia conmueva la vida suya, no como una historia que sucedió hace 2000 años, sino como una historia que nació en el corazón de Dios por causa del amor por su vida. A menos que esta historia sacuda y conmueva nuestro corazón, no va a hacer ningún cambio. Jesús nació hace 2000 años y una de sus declaraciones dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús vino no solamente a mostrar el camino, Él vino a hacerse el camino. No solamente vino a modelar el camino, Él es el camino. Él es el camino. Una ilustración la he compartido aquí. Unos excursionistas fueron al África y tenían que conquistar o que alcanzar a subir a una montaña, pero el camino era bien inhóspito. Casi no había nadie transitado por allí ni había alcanzado esa montaña, y contratan un guía, y el guía era un nativo de ese pueblo, y ese guía pues iba adelante con su machete, y los excursionistas iban tras él, y eran unos expertos excursionistas, y el guía empieza a llevarlos hacia la derecha, luego hacia la izquierda, luego regresan un poco, después van de nuevo hacia la derecha, después van hacia la izquierda, y el excursionista dice: este no está tomando el pelo,
Dice, disculpe amigo, pero usted no está usando sentido común, nos está llevando en zigzag. Díganos mejor cuál es el camino y nosotros seguimos. Y el guía dice, yo soy el camino. Yo y mi machete somos el camino. De la misma manera, mi hermano, nosotros no podemos buscar atajos. No hay atajos. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y ahí es donde hierra el ser humano, mi hermano. Cuando ese regalo tan maravilloso que Dios hizo, enviando a su Hijo Jesucristo, lo reciben con apatía. Lo reciben como que no es el único camino, como que no es el regalo más precioso, como que si hubieran otras alternativas. ¿Y qué es lo que hace una persona que recibe este regalo con apatía? Lo pone a un lado donde no estorbe su vida. Y entonces empiezan a decirle a Dios de qué manera tienen que bendecir sus vidas. Empiezan a sacarle, por así decirlo, hojas a la Biblia. Esta hoja a mí no me conviene, esta hoja a mí sí me conviene, esta hoja no me conviene. Y quieren acomodar a Dios a su manera de vivir, y esto no puede ser así. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solo por mí. ¿Para qué nació Jesús, mi hermano? Jesús nació para mostrar el camino, no solamente para mostrar el camino, Jesús nació para ser el camino, para ser el camino. Y Él partió el velo con su muerte en su propio cuerpo tuvo que ser rasgado, flagelado para enseñarnos el camino hacia el Padre. Alguien dijo, Él nació para morir. Todos tienen que nacer para morir, pero Él nació para morir por los mortales. Usted y yo, mi hermano, teníamos una sentencia de muerte. No había esperanza para el hombre. No hay esperanza para el hombre sin Jesucristo. Y mientras el mundo celebra una fiesta, una tradición, año tras año se va desvaneciendo cada vez más el concepto del amor de un Dios misericordioso que mandó a su Hijo a rescatar a la humanidad de sus pecados. Cada vez es más apático la reacción del hombre al amor de Dios. Ahora, Jesucristo no solamente vino a enseñarnos el camino, Jesucristo vino a mostrarnos el amor de Dios, la fuerza del amor de Dios. La fuerza del amor de Dios ha cambiado a millones y millones de vidas que han creído en Él y que han recibido su regalo de vida. Su nacimiento, mi hermano, queda sin fruto hasta que las personas no reconozcan que aquel niño, nacido humildemente de la manera más sencilla, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Todo el mundo se alegra con el niñito Jesús, algo tan tierno, tan maravilloso. Todo el mundo se identifica con el niño Jesús, pero muy pocos le quieren ver y le quieren reconocer como el Rey soberano del universo. Y hasta que eso no suceda, mi hermano, su vida va a quedar sin fruto. Jesucristo vino a cambiar corazones de piedra por corazones de carne. Al que quiere ser cambiado, Dios le ofrece la oportunidad de ser transformado en una nueva criatura, dice la palabra de Dios. Jesús también vino a traer la promesa del Padre, el Espíritu Santo de Dios, a revelar el amor del Padre y a traer la promesa del Padre. Sin el nacimiento virginal de Cristo, sin la muerte de Cristo y sin la resurrección de Cristo, sin la persona de Jesucristo, no hay la persona del Espíritu Santo en la vida del ser humano. El cristianismo, mi hermano, es un estilo de vida, es un diseño de parte de Dios. Dios es complejo, pero no quiere complicarle la vida a nadie. Dios quiere simplificar su vida. El mundo hace creer que el ser cristiano es complejo, es difícil, que es una serie de reglas y de rudimentos que no se pueden cumplir. Pero mi hermano, 23 años que conozco al Señor, Jesucristo vino a simplificar mi vida. Yo creía que yo no podía ser salvo, yo creía que yo no podía ser cristiano,
Pero mi hermano, si Dios lo puede poner, nadie puede ponerlo más simple de como lo puso Dios. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos de los que estamos aquí, Dios quiera que todos de los que estamos aquí llevábamos una vida complicada, pero Dios ha venido a simplificar nuestras vidas. Amén. Aleluya. Dios creó al hombre para tener comunión con él. ¿Cuál fue la primera cosa que sucedió cuando el hombre falló, cuando el hombre y la mujer pecaron en el jardín del Edén? Se rompió la comunión, se rompió la relación del hombre con Dios. Y el fruto de eso nosotros vemos en la relación que hubo entre los primeros que fueron engendrados, entre Caín y Abel. ¿Cuál fue la relación que hubo entre Caín y Abel? Fue una relación rota. Mi hermano, sin una relación con Dios, las relaciones humanas carecen de vida. Y por eso es que nosotros vemos un mundo caótico. Las consecuencias del pecado fue la ruptura de la relación con Dios, y el resultado de esto fue Caín matando a Abel. Jesús hace una declaración en Juan capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesucristo vino para darnos vida. Ahora, la abundancia de la vida que el hombre busca la vida o la abundancia o la satisfacción de su vida. El hombre la busca en las cosas materiales, en las posesiones. Y Jesucristo nos dijo claramente: la vida no consiste en la abundancia o en la posesión de bienes materiales. Y ahí es cuando hierra la gente, cuando busca a un Dios material. Y nuestro Dios, déjeme decirle, es mucho más grande que todos los bienes puestos juntos en el mundo. Un minuto de la paz que Dios puede darle a tu corazón no pueden compararse con todas las riquezas de este mundo. Hay personas que tienen todo lo que necesitan, tienen abundancia de bienes, pero que viven una vida que es pobre. El afán por las cosas materiales está matando a muchos. ¿Cuántos saben eso? La gente se afana por conseguir las cosas materiales y lo que termina es con estrés, lo que termina es con problemas de presión alta del corazón, etcétera, etcétera. Se afanan por conseguir las cosas materiales y esto les termina matando. Jesús dijo: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tampoco son las riquezas. Una cosa son los bienes materiales y otra cosa son las riquezas. Hay personas que les gusta acumular bienes materiales y hay otras personas que les gusta acumular riquezas. Pero tampoco consiste la vida que Dios vino a darnos, tampoco consiste en la abundancia de riquezas. Es más, la Biblia dice en 1 Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuál es la vida abundante que Jesús vino a mostrarnos? Jesucristo vino para restaurar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Se había perdido la comunión de Dios con el hombre, y por consiguiente también se rompieron las relaciones, la calidad de las relaciones humanas. Y por 6,000 años el mundo lleva un conflicto interno, el hombre un conflicto interno, una lucha a muerte con el pecado, y también un conflicto externo entre las diferentes razas y países y naciones. Por 6,000 años la tierra no conoce paz. Guerra tras guerra, y la Biblia dice que en los últimos días se van a incrementar estas guerras y rumores de guerras. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito de que Dios vino a habitar con nosotros? ¿O cuál es el resultado, la evidencia de que Dios está con nosotros? Mi hermano, yo creo que se puede reducir a estas simples palabras: es la capacidad de poder cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. El pecado hizo división entre Dios y el hombre. Se rompió la relación entre Dios y el hombre, y por consiguiente las relaciones humanas también se convirtieron en un caos.
La Biblia dice que Dios creó al hombre, lo puso a cargo, al enseñorearse de su creación, y lo creó al hombre para tener comunión con Él. Dios quiere tener comunión con usted. Y pagó un precio muy alto para que el día de hoy usted pueda estar sentado en esa silla y podamos estar cantando y adorando alabanzas al Rey de Israel. El conocimiento maravilloso de poder reconocer que ese humilde nacimiento, un pesebre en Belén, fue más que un niño, sino que fue el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que es el Mesías prometido y el Señor de nuestras vidas. Ese conocimiento, mi hermano, viene por gracia divina y es imputado a nuestras vidas para que nosotros podamos volver a tener comunión con Dios, para que restauremos nuestra relación con Dios. La evidencia de la vida abundante que Jesucristo compró con su muerte en la cruz del Calvario, la evidencia de la vida de Emmanuel, de Dios con usted, es una vida de comunión, es una vida de relación con Dios y por consecuencia una vida de buenas relaciones humanas. Amén. Mateo 2:36. Viene alguien y le pregunta: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le pregunta a Jesús. En otras palabras, es como si le dijera a Jesucristo: es muy largo el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos y toda la ley de Levíticos y las leyes que se repiten en Deuteronomios, en números, son muy largas, no las entiendo. Dime cuál es un mandamiento, el más importante. ¿Cuál es el gran mandamiento? Jesús no le quiere complicar la vida a nadie. Estamos hablando continuamos con la serie, la simpleza del cristianismo, la compleja simpleza del cristianismo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús le está diciendo: todo el Antiguo Testamento, toda la ley y los profetas, todo lo que se ha escrito, 4000 años de historia de la humanidad, esto es lo que Dios está queriendo decir a la humanidad por 4000 años hasta ese entonces. Tú tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si es que hubiera algo más importante que eso, ese momento Jesús podía haber dicho: mira, te voy a interpretar toda la ley. Si es que hubiera algo más importante, Jesús podía haber dicho: lo más importante, el mandamiento más grande es que tú hagas esto, que hagas aquello, que alcances tu éxito, que alcances tus millones, que hagas prodigios, que hagas milagros, que hagas sanidades. Nosotros creemos en Asambleas de Dios, en sanidades, milagros y prodigios. Creemos en los 9 dones del Espíritu Santo, en cultivar los 9 frutos del Espíritu. Pero hay una cosa que es más importante que todas ellas, y la segunda es parecida al primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para revelar el amor de Dios a nuestras vidas. Vino para restaurar nuestra comunión con Dios, para que a través de su muerte y su resurrección nosotros podamos volver a tener una relación con Dios. Y basado en esa relación con Dios, podamos nosotros tener la relación entre nosotros, la relación que corresponde al plan de Dios para nuestras vidas. Volver a tener comunión con Dios y volver a tener comunión con nuestro prójimo, la comunión que Dios quiere. Para mí, mi hermano, esa es la vida abundante que Jesús vino a buscar. Esa es la vida abundante que Jesús vino a ofrecer al ser humano. Santiago 3:14, mire lo que dice: ¿cuál es la triste condición de las personas que no han conocido el amor de Dios? ¿Cuál es el motor que mantiene sus vidas? ¿Cuáles son las motivaciones de las relaciones en las personas que no han aceptado el amor de Dios? Santiago 3:14 dice: si tienes, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, si tienes envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentira.
pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Escuche, voy a leer de nuevo. Envidias amargas, ambiciones egoístas en el corazón. Si tienes esto, no encubras la verdad con jactancia y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. La Reina Valera dice, son terrenales, humanas y diabólicas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Santiago está haciendo una comparación entre la sabiduría del hombre y la sabiduría que proviene de Dios. Y Santiago está diciendo, si es que ustedes tienen celos amargos, ambiciones y egoísmo, no se jacten, no digan que tienen sabiduría de Dios. Esa sabiduría no es de Dios. Esa sabiduría, dice, trae toda clase de desorden y toda clase de maldad. Jesucristo vino, recuerda a este joven el primer y el gran mandamiento y le dice el segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y luego en Juan 13:34 hace una declaración tremenda Jesús. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo. O sea, todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento no lo está interpretando el Señor Jesús. Está diciendo, yo les voy a dar un mandamiento nuevo. No era conocido antes. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también améis los unos a los otros. ¿Y por qué este mandamiento es nuevo? Si estaba en el Antiguo Testamento que tenemos que amar a nuestro prójimo. Estaba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es nuevo este mandamiento? Porque Jesús dice que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Hasta ese entonces el hombre no había conocido el amor de Dios. Nadie puede amar a su prójimo como Dios quiere que ame a su prójimo si es que no ha experimentado primero el amor de Jesucristo. Jesucristo dice, te doy un mandamiento nuevo, ama a tu prójimo como yo te he amado. En otras palabras, tú tienes que primero aceptar y experimentar mi amor para poder cumplir con este nuevo mandamiento de amar a tu prójimo como yo te he amado. Yo creo que de eso se trata, mi hermano, la vida abundante que Jesús vino a ofrecer al hombre. A veces nos enredamos y nos complicamos la vida buscando las añadiduras y buscando las bendiciones y luchando y queriendo alcanzar las bendiciones. Cuando Dios vino a simplificar la cosa. Jesucristo dijo, ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo y te doy un mandamiento nuevo. Ama a tus hermanos como yo te he amado. Le voy a decir algo, mi hermano, que a lo mejor usted no esté de acuerdo. La calidad de la vida del ser humano depende de la calidad de sus relaciones con sus semejantes. Si decimos que no depende de la abundancia de bienes materiales, no depende de dinero, no depende de sus logros, de lo que usted pueda alcanzar. Después de todo, la base de la sociedad son las relaciones humanas, ¿verdad que sí? Las relaciones humanas. La calidad de la vida del hombre depende de la calidad de sus relaciones. No solamente con quién usted se asocia, como vimos la semana pasada, sino cómo usted se lleva con la gente. ¿Qué es lo que usted ofrece a la gente? Escuche esto. El éxito de la vida de un hombre se mide por lo que la gente dice después de que éste haya muerto. El éxito de la vida de un hombre se mide por lo que la gente dice de éste después que haya muerto. La calidad de vida que tuvo.
pero no cuánto dinero tuvo, cuánto dinero dio, cuántas cosas consiguió, porque esas cosas son pasajeras. Nosotros podemos decir que hace años fulano de tal fue tan generoso que donó $1.000.000. Hoy en día hay personas que donan 2, 3, 4, 5, 10 millones de dólares. Las cosas que usted haga a favor de o a nombre de la caridad son bien vistas por Dios. Dios bendijo a Cornelio, por sus limosnas fueron reconocidas delante de Dios. Pero yo creo, mi hermano, que más que la calidad de vida que usted tuvo, de acuerdo delante de los ojos del hombre, usted será recordado más en la medida de cómo se llevaba, cómo usted trataba a los demás. Jesucristo, piénselo, Jesucristo vino a restaurar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La relación, la comunión con Dios. ¿Cuál fue el primer producto de la ruptura de la comunión con Dios? La ruptura entre las relaciones humanas. Jesús viene y dice: hay 2 mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas, conéctate con Él, recobra tu relación con Él, y después de eso establece tus relaciones con tu prójimo. Porque Jesús, si ponemos importancia a las palabras de Jesús, no son cualquier palabra. Jesús no lo dijo al azar. Cada palabra que salía de la boca de Jesús es preciosa y que sale de la boca de Jesús. Jesús sigue hablando. ¿Cuántos lo creen? ¿A cuánto le está hablando el Señor ahora mismo? Aleluya. Un mandamiento nuevo te doy. La calidad de su vida, la calidad de su vida será medida por la manera en la que usted trata a los demás. Su trato a los demás será perpetuado. Ahora, Jesús dice también en Juan 13:35, dice, hace una declaración tremenda. Están muy serios ustedes. Déjeme decirle que yo tenía una pequeña lucha preparando el mensaje, y es que estamos en medio de una serie. ¿Cuántos estaban aquí 3 semanas? Y yo no recibí paz en mi corazón para cambiar el mensaje. Quería continuar con la serie. ¿Qué nos tocaba hoy? ¿Se recuerdan del versículo? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan. Hablamos de la instrucción, la doctrina, hablamos de la comunión, la asociación que tenían, y hoy nos tocaba el partimiento del pan, cómo se relacionaban o cómo son llamados a relacionarse los cristianos. Y yo decía anoche, yo tengo que predicar un mensaje navideño. ¿Cómo empato el mensaje navideño con las relaciones humanas? Amén. Siguen serios. Jesucristo dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos. Diga Emmanuel. Diga Dios con nosotros. La evidencia de que Dios está con nosotros, la evidencia de Emmanuel, la evidencia de la encarnación de Dios para mostrarnos el camino, para darnos una vida abundante, la evidencia de que estamos cumpliendo con el primer y gran mandamiento y con el segundo mandamiento y con el nuevo mandamiento. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Hacen aproximadamente unos 19 años, yo voy a compartir con ustedes, esto es rapidito, pero
Hace 19 años yo escuché una palabra después de estar 5 días en un centro de retiros en Blue Mountain, donde que vamos con los caballeros ahora pronto en mayo, y las damas van en junio. Centro de retiros, tuve 5 días con la familia y estaba orando intensamente los 5 días porque quería un cambio, un refrigerio en mi vida. Yo tenía ya como unos 9 años de creyente y necesitaba un toque de Dios. Y yo clamaba a Dios por un toque de su espíritu, una palabra que me pudiera cambiar. Y al final de mi estadía en Blue Mountain, el predicador dice una frase bien cortita. Dice: el problema con las iglesias hoy en día es que exaltan el don sobre el carácter. Usted dice: me dejó lo mismo que antes. Pues para decirle cómo Dios es misterioso y cómo Dios habla, eso trajo refrigerio a mi corazón. Pero yo no lo entendía hasta el año pasado. 18 años después llegué a entender que Dios envió a su Hijo Jesucristo a salvarme de los pecados. Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados, en Mateo 1:22. Más abajo el 23, su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. El propósito de Dios enviar a su Hijo Jesucristo para salvarme de mis pecados es para Él vivir y habitar conmigo, en mí. Usted dice: pastor, usted acaba de descubrir el agua tibia. Eso ya lo sabíamos. Pero ¿cuántas veces nosotros no nos enfocamos en el don? El don quiere decir el regalo, o también lo que dijo ese predicador, ¿verdad? Exaltan el don sobre el carácter. El problema, mi hermano, yo creo con la iglesia de hoy en día, mi hermano, es que se enfocan mucho en los beneficios que pueden obtener al ser cristianos. Enfocan en lo positivo, en el don, en lo que yo puedo hacer, no en lo que yo puedo ser. Y Dios quiere que usted sea antes de que haga, porque de nada sirve de que usted haga todo lo que pueda hacer hasta que usted no refleje a Cristo. Emmanuel no va a ser evidente en su vida y el mundo no va a creer que usted es un discípulo de Cristo. Y gastamos energía, gastamos talento, mi hermano. Gastamos horas y horas posiblemente orando, pidiendo lo que no conviene. Y por eso no recibimos. Porque la Biblia dice: pides y no recibes porque pides lo que no conviene, para tus propios deleites. ¿Para qué vino Cristo al mundo? Cristo vino al mundo para habitar en mí y que yo sea evidencia al mundo de que soy un discípulo de Cristo. Pero en esto conocerán que sois mis discípulos, si cumpliereis el nuevo mandamiento. Pero para cumplir ese nuevo mandamiento, primero yo tengo que recibir el amor de Dios. Amarás a tu prójimo como yo os he amado. Ahora la pregunta es: ¿cuántos de aquí han recibido el amor de Jesucristo? Tienes el compromiso y la responsabilidad de amar a tu prójimo con el amor que has recibido. Eso es cristianismo. Es simple. Dios no vino a complicarte la vida. Dios vino a simplificar la vida del ser humano. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en esta tarde y